Entonces, de vuelta, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta tercera clase, donde vamos a estar hablando sobre el estrés y la ansiedad. Un dilema que nos ocupa a prácticamente todo ser humano. Vamos a hablar de consejos, vamos a hablar de tips, vamos a hablar de razonamientos detrás del por qué llegamos a estar estresados y ansiosos frente a diferentes situaciones. Vamos a estar también hablando sobre, como dijimos, motivaciones para no caer en el estrés y en la ansiedad. ¿Okay? Como dije en la clase pasada, es muy importante que hagan preguntas y podamos tener un ida y vuelta, así no es solo un monólogo, sino algo que cada uno puede aprender y sacarse las dudas. Pueden siempre escribir por el chat, me pueden escribir a mí en privado si no quieren comentar en público, así esto es más una conversación, no un discurso. Y también aprovechen la clase para tal vez ir asociando los diferentes puntos y consejos que vamos mencionando a los desafíos que cada uno de ustedes pasa en su vida. Nosotros pasamos por estrés en diferentes etapas de la vida. Mis hijos pueden estar estresados porque no llegan con la tarea que tienen que hacer. Pueden estar estresados o ansiosos frente a un regalo que van a obtener. Podemos estar ansiosos en cuándo va a llegar el bar o bat mitzvah. Podemos estar ansiosos cuándo vamos a conocer a nuestra pareja. Prácticamente nos faltan motivos y momentos en nuestra vida que nos llevan a estar ansiosos y que nos causen estrés. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que es normal, es común, suele pasar y existe. Es parte de la naturaleza humana. Pero no que es parte de la naturaleza humana significa que la tenemos que dejar como está. Tenemos que constantemente ir puliéndonos, ir mejorándonos, ir creciendo. Y para eso estamos acá. Sabemos que según diferentes estudios que se realizaron, que aproximadamente el 85% de las cosas que nosotros nos preocupamos no se terminan realizando. Es muy fuerte esto. El 85% de las cosas que nosotros nos preocupamos terminan saliendo para el lado positivo o de entrada nunca ocurrieron. Entonces, esto es algo que despierta y nos alarma y nos dice, ok, no todo estrés es malo y no todo estrés es bueno, ¿ok? Porque tenemos que descubrir, como venimos hablando en las clases anteriores, cómo cada una de las emociones podemos transformarla y descubrir el lado positivo. Primera cosa, antes de hablar del estrés y la ansiedad en sí, nosotros tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos por día. Es increíble, ¿ok? 70.000 pensamientos por día. Pero como dijimos en las clases anteriores, uno tranquilamente puede controlar qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere pensar. No somos víctimas de lo que nos viene a la mente, sino somos dueños de lo que queremos introducir y que dejamos que entre en nuestra vida. Entonces, tenemos que saber eso. Primero, que somos dueños de nuestro pensamiento y que tenemos que entrenarnos para permitir solo pensamientos positivos en nuestra mente. Ahora,
es muy fácil, imagínate vos estás estresado, estás estresada, llegaste después de un día de trabajo y tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien viene y te dice, pará, relajá un poco. ¿A alguien le sirve eso? A nadie le sirve. Al contrario, cuando te dicen relajá un poco, te estresa más, te pone más ansioso, genera a la inversa. Entonces, también vamos a descubrir hoy qué podemos aconsejarle a una persona que vemos que está ansiosa, que vemos que está estresada, y no solamente decirle, che, pará de estar ansioso, pará de estar estresada. ¿Ok? Porque como dijimos, funciona a la inversa, no sirve. Entonces, ¿qué es, primero para definir un poco, la ansiedad y el estrés? Porque a simple vista parecen ser iguales y simplemente con otro nombre, pero son distintos. La solución son bastante similares. Vamos a hablar de varios consejos de cómo lidiar con esto, pero primero definamos qué es el estrés y qué es la ansiedad. El estrés es mi manera de interpretar y predecir el futuro. O sea, tengo una entrevista laboral mañana, ¿ok? Estoy muy ansioso. ¿Por qué? Porque yo ya puse un resultado a mi entrevista laboral. Seguro no me van a aceptar. Por eso me pongo ansioso, me pongo mal, me pongo ansiosa. ¿Qué genera la ansiedad? La ansiedad genera miedo, genera pánico. Al no saber qué es lo que se viene, uno ya empieza a imaginarse qué es lo que se viene y esto empieza a generar pánico y miedo en la persona. El estrés es distinto. El estrés es no mi manera de interpretar el futuro, sino mi manera de lidiar con el presente. Tengo mucho trabajo, tengo muchas deudas, tengo, ¿sí? Cosas que me están ocurriendo ahora, ¿ok? No solo eso, el estrés es de algo que está ocurriendo. Ahora yo estoy vivenciando un momento difícil, con deudas, con mucho trabajo, etc. Está ocurriendo. Lo que yo tengo que aprender es a lidiar con tanta tarea y con tanta demanda, ¿ok? Porque eso es estrés, es alta demanda a los recursos míos que tengo para responder a esas demandas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo mucho trabajo, mis recursos son, por ejemplo, 5 empleados y no estoy dando abasto, entonces me genera estrés, porque la demanda, los recursos no pueden llegar a responder a esa demanda. Entonces me genera estrés. ¿Y el estrés qué genera? Frustración. En el resultado son distintos tanto el estrés como la ansiedad. ¿Por qué? Ya que el estrés es por algo que está ocurriendo y la ansiedad es por algo que no existe, simplemente es mi imaginación, automáticamente apenas se resuelve el estrés, o sea, apenas se resuelve, digamos, vos lograste que tus empleados los potenciaste y llegaron a tiempo a resolver todos los dilemas. Automáticamente el estrés baja y el estrés se elimina. En cambio, la ansiedad, ya que no depende de nada, mismo puede ser que el resultado esté bueno, igual seguís con miedo, igual seguís ansioso, igual te genera, como dijimos, el, el pánico, igual estás con pánico. ¿Ok? Entonces, al conocer esto, nosotros conocemos mejor qué herramientas tenemos que utilizar para el estrés y para la ansiedad. No siempre es estrés y no siempre es ansiedad. Entonces, en hebreo se dice Yediata mahalá hatzi refuá. Saber la enfermedad es mitad de la cura. ¿Ok?
saber la enfermedad es mitad de la cura. Entonces, cuando sabemos si es estrés, si es ansiedad, es mucho más fácil ir al próximo paso y encontrar la cura. ¿Ok? Porque el no saber cuál es la enfermedad puede ser un problema más. Y no hace falta un problema más al problema que ya estamos experimentando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos y conocer cuáles son los síntomas que estamos experimentando. Y ahí vamos a poder empezar a aplicar las diferentes tácticas que vamos a aprender hoy. No todo estrés, como dije antes, es negativo. Por ejemplo, cuando hay alta demanda de trabajo, a veces si uno aprende a lidiar con la alta demanda, uno puede crecer, ¿ok? Y esto es algo que tenemos que ser conscientes, porque muchas veces viene alta demanda y uno tiende a colapsar, en vez de aprovechar el momento para crecer y potenciarse por el estrés. Entonces, de vuelta, una vez se dice, estoy muy estresado, estoy muy agotado, no puedo más, no aguanto más mi vida. No, ahí hiciste mal te desviaste en la curva. Estás muy estresado, hay mucha alta demanda en el trabajo, veo cómo yo puedo descubrir en mí una herramienta para sacar una mejor versión de mí mismo. ¿Ok? Entonces, quería compartir con ustedes un video interesante. ¿Ok? Está en inglés, pero con subtítulos. ¿Ok? A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Esa es la idea. De vuelta, no todo estrés y no toda presión que uno vive es momento de pánico. Al contrario, ese estrés y ese momento es para aprovecharlo y crecer gracias al desafío, gracias a la alta demanda. Y uno descubre herramientas de sí mismo que no tenía antes para enfrentar este momento. ¿Ok? Entonces, como Yehudim, vamos a empezar a encontrar respuesta a nuestro estrés y a nuestra ansiedad con una fuente judía y con la herramienta judía más poderosa que tenemos. Lo aprendemos desde el patriarca Abraham Avinu, desde el primer judío, que es la fe. Vamos también a hablar otros consejos, pero quería empezar con este. ¿Okay? La fe es, fíjate en la historia de Abraham, que a pesar que Dios le dijo, agarrá, empaquetá todo y salí, y Abraham podía tranquilamente generar una ansiedad tremenda a donde me lleva Dios, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre, ¿sí? El estrés de la alta demanda de Dios, de uno y otro desafío que Dios lo exponía para que Abraham
sea expuesto a todo esto y saque su mejor versión en su relación con Dios. Entonces, hablemos un poco sobre la fe, hablemos un poco sobre la confianza en Dios. Y vamos a ver cómo esto nos puede servir en nuestra vida cotidiana para que el estrés sea un medio de crecer y la ansiedad no sea un bloqueo para nuestro crecimiento. Entonces, David Amelech, el rey David, es otro que pasó una gran parte de su vida bajo mucho estrés, mucha guerra, mucha lucha, ¿ok? Pero en el libro de Salmos, el rey David nos enseña una y otra vez cómo la fe y su confianza en Dios fueron las que encontraron tranquilidad y el camino del bien. Entonces, me gustaría, si pueden ayudarme a leer acá, textos 1, 2, 3 y 4. Son cortitos. Si quieren leer uno cada uno, o uno puede leer varios. ¿Quién se anima a leer? ¿Nadie se anima a leer? Yo leo, Salmi. Dale. Texto 1. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, que has trabajado para los que se refugian en ti, en presencia de los hijos de los hombres. Muy bien. ¿Quieres seguir? Sigo. Texto 2. Dios es para mí, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es mejor refugiarse en Dios que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Dios que confiar en los príncipes. Confía en el Señor y hace el bien. Habilita en la tierra y se nutre de la fe. Bien, uno más. Echa tu carga sobre el Señor y Él te llevará. Nunca permitirá que un hombre justo vacile. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el punto y el mensaje que nos deja el rey David una y otra vez. ¿Vos querés saber cuál es el buen camino? ¿El camino seguro? Es el camino cuando vos, como dice ahí, echa tu carga sobre el Señor. Echa tu carga sobre Dios. Deja que Él maneje, deja que Él se encargue. Ya que un mundo sin fe, o sea, sin un Dios que lo maneje, es un mundo que realmente se merece de, ¿cómo dice? De estrés y de ansiedad. O sea, si no hay alguien que maneje el mundo, si el mundo es una selva, entonces no hay cómo salir del estrés y la ansiedad. La única manera de vivir en una selva es con el miedo, con la ansiedad, con el estrés, con la incertidumbre. No sabes lo que te puede pasar en una selva. Entonces, lo que el rey David nos enseña es, este mundo no es una selva. Este mundo hay un conductor. Hay alguien que está haciendo cada una de las cosas. Como el Baal Shem Tov nos dice una parábola muy interesante. Cuando dice el concepto de Ashgaha Pratit. ¿Qué significa Ashgaha Pratit? Divina providencia. O sea, que Dios está en cada mínimo detalle. Y dice lo siguiente. Cuando vos ves una planta cayéndose del árbol, no es que Dios creó el viento y el viento es más fuerte que la ramita o que la plantita y eso causó que la plantita se caiga. Dice el Baal Shem Tov, no. Dios hizo el viento, Dios hizo el árbol, Dios hizo con que la ramita se caiga y Dios también controla cómo cae la ramita y dónde cae la ramita. ¿Ok? Y la plantita. O sea, este mundo no es una selva. Este mundo está todo controlado. Entonces, lo primero que vos tenés que saber frente a tu estrés y tu ansiedad es que no sos vos quien decide el futuro y no sos vos quien causa el presente. Hay un conductor, hay un Dios, hay un, ¿cómo se dice? Un capitán, que por más que afuera hay turbulencias y todo, hay un capitán que tiene la seguridad
de cómo marcar el camino seguro para el mejor futuro. Entonces, ok, muy lindo todo. El rey David nos dice que tenemos que tener fe, pero ¿cómo uno logra esto? ¿Okay? Entonces veamos un poco más. Primero, como dijimos semana pasada y ya algunas veces lo mencionamos, que cuando hay dos personas que están luchando y una persona está más débil, pero es más fuerte, o sea, es fortachón, pero está débil, está triste, está deprimido, el enemigo, por más que es más débil, pero está más animado, seguro que gana la batalla. Entonces, lo primero que tenés que saber es eso. Sabe que ni el estrés ni la ansiedad te llevan al resultado. Al contrario, solo te lleva a cosas peores. De hecho, una de las leyes de cómo un soldado tiene que ir a la guerra, ¿sí? Como ven ahí, tenemos acá el texto número 5 del Maimónides, que hay una prohibición de la Torá de tener miedo a la hora que uno sale a la batalla. ¿Cómo? ¿No se puede tener miedo cuando uno sale a la batalla? ¿Cómo? Es una batalla, es una guerra. Y esto es algo que vemos una y otra vez. Hayalim en Israel están por cruzar la frontera de Gaza, y están cantando, están bailando, están seguros de su victoria antes que empezaron a luchar. Veamos acá el texto número 5. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Bueno, leo yo. Dice texto 5. Se nos prohíbe temer, vayan pensando quién lee el próximo texto. Se nos prohíbe temer al enemigo en tiempos de guerra, retirándose ante ellos. Más bien, es una obligación fortalecer el corazón y mantenerse firmes en las líneas de batalla. Una persona que se aleja y los retiros violan esta prohibición. La fuente de esta prohibición es la declaración de Dios: no retrocedas ante ellos. O sea, esta prohibición se repite en la declaración: no les temas. La misma idea, no retroceder o retroceder durante la batalla, se repite muchas veces porque es una situación en la que la verdad puede triunfar. O sea, el hecho que uno sale a la batalla con esta seguridad, esto es el causante de la victoria. Entonces, se nos dice, no cantes victoria antes que sea victoria, no cantes gol antes que se haga el gol, no es así. Cuando uno sale a la batalla, depende cómo uno sale a la batalla, así va a ser el resultado. Entonces, antes de enfrentar el desafío en sí, uno tiene que saber que según cómo vos vas a hacer la batalla, según cómo vos enfrentes al desafío, así seguramente va a ser el resultado del mismo. Ok. Ahora, ¿cuáles son uno de los beneficios de vivir con esta fe y con esta seguridad en que Dios no solo es el creador del mundo, sino que Dios es el conductor del mundo? ¿Ok? Este es el texto número 6. ¿Quién quiere leer el texto número 6? Cortito. Dale, chicos, Leo. en castellano. Dale, gracias. La esencia de la confianza trae a la paz mental, porque él confía en su corazón que aquel en quien confía hará lo que es bueno y apropiado para él en el asunto en el que ha confiado. Deberes Bien. del corazón, puerta de la confianza, capítulo 1. Gracias. Esto es lo que se llama en hebreo Jobat Alevavot, un libro muy interesante sobre el trabajo interno de las emociones. Y dice, la esencia de la confianza trae paz mental. Cuando vos tenés confianza en Dios, esto te trae paz mental. No hay no sé si hay otro anhelo
una persona es de tener paz mental, donde las preocupaciones y las turbulencias de afuera no perturban. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo se hace? Cuando vos le demostrás a Dios que vos dependés de Él, demostrás que Él es el conductor, Dios va a garantizar bien para quien demuestra entrega hacia Él. O sea, si alguien viene y muestra total confianza en vos, total entrega hacia vos, automáticamente esto va a causar con que vos te preocupes automáticamente por el bienestar de esta persona. Y más cuando sabés que esta persona depende de vos. ¿Ok? Si encontrás una persona en el medio del desierto y vos sos la única persona que tiene para darle alimento, no vas a tener otra que alimentarlo. Y vas a saber tu responsabilidad. Entonces, cuando nosotros le demostramos a Dios y decimos, mirá, nosotros dependemos de vos. Vos sos quien nos causa y nos maneja en todo aspecto. Entonces, Dios va a causar cosas buenas para nosotros. ¿Sí? Entonces, veamos el texto número 7. ¿Quién quiere leer? Leo. Dale, si querés. La confianza es cuando una persona está tranquila por la preocupación y depende de Hashem para protegerlo, y luego confiará y no temerá. Esto es análogo a una persona pobre que tiene plena confianza en la generosidad y el apoyo del benefactor rico. Muy bien. Entonces, somos nosotros en comparación a Dios como aquel pobre frente al hombre rico, donde cuando le demostramos total confianza en Él, automáticamente estimula en Dios de solo darnos cosas buenas y positivas en nuestra vida. Entonces, había una persona que llegó después de los 120 años, llegó al mundo de la verdad, su alma se eleva y esta persona le empiezan a mostrar todo, como por así decir, un video de lo que fue su vida. Y él ve que a lo largo de toda su vida, o de la mayoría de su vida, hay dos pasos, dos sets de marca de pasos atrás de él. Como parecía ser que había dos personas, él y otra persona acompañándolo, donde él pregunta a Dios, ¿quién es esta otra persona que me está acompañando siempre? Y dice, era yo te estaba acompañando en todos los momentos alegres, estaba acompañando, muy lindo, sigue mirando, y de repente ve que hay momentos que solo hay un paso. Dice, le pregunta, Dios, ¿qué es esto? ¿En qué momento me abandonaste? Dice, mi querido, estos son los momentos difíciles y de desafíos que vos pasaste en tu vida. Dice, ¿y por qué me abandonaste, Dios? Esos son los momentos que más te necesité. Y dice, no, mi querido, contrario, esos momentos yo te alzaba y esos pasos son míos. Eso es la confianza en Dios que nosotros tenemos que tener, que es al contrario. En los momentos alegres, lindos, pasivos y alegres de nuestra vida, Dios está a la par nuestra. No lo necesitamos tanto. Pero es más cuando agradecemos a Dios. Es más cuando somos conscientes de todo el bien que Dios nos da. Pero en verdad es al revés. En los momentos cuanto más lo necesitamos a Dios, es cuando menos somos conscientes del bien que Dios nos hace, pero es el momento que más Dios está con nosotros. No solo a la par, sino alzándonos y guiándonos y encaminándonos en cada paso.
Entonces, este es el camino. Cuando una persona empieza a entender que no hay nada en el mundo que pase porque sí, y todo en el mundo pasa porque está siendo controlado y guiado, automáticamente el estrés y la ansiedad se eliminan. Porque de vuelta, el estrés es la situación en la que estoy es más de lo que yo puedo soportar. Y cuando uno sabe que Dios está causando eso, uno sabe que Dios hace eso sabiendo de tus talentos, por lo tanto, estás siendo guiado por Él. Y la ansiedad lo mismo. ¿Qué te preocupás por el futuro si el futuro lo está haciendo Dios? Y cuando vos demostrás total entrega a Dios, Dios es consciente de eso y hace un futuro bueno para vos. Ahora, vamos a ver ahora un concepto interesante. Siempre hablamos de fe y confianza en Dios. Ahora vamos a ver que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, un ladrón, antes de robar, dice, Dios, por favor, ayúdame a robar. Ayúdame en esta, ¿no? O sea, que él cree en Dios, sabe que existe Dios. Pero esa fe no es tan real en su vida. Porque si realmente creería en Dios, si realmente Dios sería parte de su vida, no estaría robando. Porque Dios no quiere que robe. Y de hecho, si mirás en un dólar que dice, cualquier moneda o billete de dólar dice, en Dios nosotros confiamos, no creemos, confiamos. Confianza en Dios es mucho más fuerte que creer en Dios. Mis hijos, por ejemplo, tus futuros hijos, no creen en vos. Los hijos no creen en los padres. Tienen certeza en los padres. Tienen bitajón, como se llama en hebreo. ¿Okay? No solo fe. Fe es algo más abstracto. Confianza, bitajón, es seguridad que genera tranquilidad. ¿Okay? Entonces, cuando sabemos no solo que existe un Dios, sino que Dios hace todo, nos tiene que generar confianza en Dios, automáticamente tranquilidad, no solo creer. ¿Ok? Entonces, veamos acá lo que dice lo siguiente. En este texto, el Rebbe hace una distinción entre emuná, que es la creencia, y bitajón, que es la confianza. Emuná es la creencia de todo lo que es, de que todo lo que se nos presente negativo o positivo es de Dios. Bitajón, en cambio, es la absoluta seguridad y convicción de que Dios hará las cosas bien. La mitzvah de confiar en Dios no es solo una parte de la fe, de que todo está en manos de Dios, quien es misericordioso, sino si este fuera el caso, no habría necesidad de una obligación separada del que obliga a esta dependencia. Más bien, es un esfuerzo por sí solo. Exige que una persona confíe en Dios en la medida en la que deposite su destino en las manos de Dios. Entonces, bitajón significa lo siguiente: actuar en el momento del desafío igual como si el resultado ya fuera positivo. ¿Ok? Por ejemplo, dijimos antes la entrevista laboral. ¿Ok? Estás nervioso, no sabes qué va a pasar. ¿Sí? Genera ansiedad, genera miedo, genera estrés. Intentar mejorarte, qué palabras decir, qué no decir, cómo te vas a vestir. Fe, confianza en Dios es la tranquilidad, no solo que va a salir bien y seguís estresado, sino ya estar tranquilo de antemano como si el resultado ya fuese positivo. Eso es confianza en Dios. Si no, o sea, si seguís preocupado, ansioso, con miedo, significa que crees en Dios, que va a salir bien, pero ahora, seguís angustiado, seguís mal, seguís oprimido. ¿Ok? Seguí acá. Como está escrito, echa sobre Dios
y Él te llevará, lo que significa que no tiene a nadie en que confiar que no sea Dios. Podemos decir que este es el significado de lo que está escrito en Deberes del Corazón, que la persona fiel es como un esclavo en el calabozo de su amo, eternamente bajo el dominio de su Señor. O sea que el cautivo depende completamente de su amo, en cuyas manos está cautivo y ningún otro hombre puede ayudarlo. Cuando vos estás frente a un desafío de estrés, de ansiedad, tenés dos opciones. O ir por el camino automático que se nos genera a nosotros cuando enfrentamos este desafío, o podés elegir un camino inteligente. ¿Qué es un camino inteligente? Es el siguiente. ¿Qué gano si hoy estoy mal? No gano nada, pero es un resultado automático. No, mira lo siguiente. Suponete que hoy estás mal y el resultado es positivo. Entonces terminaste perdiendo, porque todo el tiempo hasta que el resultado de la entrevista laboral salió positivo, desaprovechaste. Ok, el resultado fue positivo. Pero si aprovechaste el tiempo desde hoy hasta la entrevista laboral en pensar positivo, ok, por lo menos ganaste doble. No solo la entrevista salió positiva, sino que gané todo el tiempo hasta la entrevista también en un clima positivo. Entonces, suponete que el resultado de la entrevista fue negativo, ¿ok? Por lo menos salí ganando, que todo el tiempo hasta la entrevista estuve positivo. O sea, no salís perdiendo seguro. Si salió la entrevista, ganaste doble, el tiempo hasta la entrevista y la entrevista. Si salió mal la entrevista, por lo menos ganaste el tiempo hasta la entrevista. O sea, la actitud inteligente es una actitud positiva. Y eliminar y cambiar el pensamiento positivo negativo a uno positivo. ¿Se entiende? Tenemos que ser inteligentes y saber qué resultados vamos a obtener a futuro. Muy bien. Entonces, esto es un poco sobre las herramientas. La primera herramienta que descubrimos hoy, que es parte que es parte de la fe del Yehudí, es parte de la sangre del Yehudí, es parte de todo lo que nos rodea en nuestra vida. Entonces, antes de continuar con otros consejos, quería escuchar a ver si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, escribir, si no, vamos a continuar. Ok, primer consejo sobre el estrés y la ansiedad. Hay una diferencia muy grande entre una foto y una pintura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tal vez una es más perfecta, pero una es más elaborada. De hecho, se ve en el mercado esto. La foto más cara de la historia, si haces una búsqueda de Google rápido, costó 6,5 millones de dólares. La foto más cara, 6,5 millones de dólares. La pintura más cara de la historia vendida fue por 450 millones de dólares. ¿Por qué? Una pintura vale mucho más que una foto. Si la foto es más perfecta, la foto es más detallista que una pintura. La respuesta es que la pintura tiene más aprecio al esfuerzo de la persona, a pesar que no es más perfecta. ¿Vos sabés qué es lo que genera a la persona buscar tener estrés y ansiedad? La necesidad de ser perfectos. Nosotros no fuimos creados perfectos y no tenemos que llegar a ser perfectos, como dijimos ya en las clases anteriores.
Nosotros tenemos que solamente luchar, hacer la mejor versión de nosotros. Cuando estamos frente a un momento de desafío, de estrés, lo primero que decimos es, Dios, ¿por qué nos haces la vida imposible? Hubiese sido todo mucho más fácil si estaba todo mejor así armado y servido. Entonces, lo que nos enseña Dios es que eso es una foto. Pero yo quiero que ustedes armen pinturas, armen otra versión de ustedes, no la programada, no son robots. No tenemos que ser perfectos. Entonces, el otro consejo que les puedo dar sobre cómo sacarse el estrés y la ansiedad es, no busques ser perfecto. No existe la palabra perfecto. Lo único perfecto que existe en el mundo es Dios. Dios es lo único perfecto que existe. Todo el resto es muñecos frente a Dios. Somos muñecos frente a Dios. Lo único perfecto es Él. Entonces, eso es el segundo consejo. Tercer consejo es algo que le comentaba a algunos, el consejo que me dio mi rabino antes de salir a conocer a mi esposa, que era, expectativas generan desilusiones. Parte de el querer ser perfecto. Uno tiene ciertas expectativas de uno, creadas por uno o autoimpuestas por la sociedad. Entonces, sabe que expectativas generan desilusiones. No te pongas expectativas. Arma metas a corto plazo. Conocete mejor. Sabe bien cuáles son tus herramientas y principalmente no te guíes por lo que dirán las otras personas. Si no tenés el mejor perfil, si no tenés la mejor postura, si no tenés el mejor título, que muchos de estos son resultados del qué dirán otras personas. Tenemos que también, otro consejo, esto es un consejo muy técnico, pero muy útil tanto para el estrés como para la ansiedad, es hacer ejercicio. ¿Okay? Esto Maimónides lo dijo una y otra vez, que para que uno tenga el alma, pueda servir a Dios de la mejor manera, uno tiene que tener un cuerpo sano. Un cuerpo sano ayuda no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Hacer ejercicio mínimo 2-3 veces por semana, unas 20 minutos, media hora, es muy importante. Esto es algo que me enseñó la cuarentena, de aprovechar por lo menos 3 veces por semana, de ejercitar un poco, mover el cuerpo. Esto hace muy, muy bien a la mente. Y es solamente un impulso que uno tiene que darse para ponerse las zapatillas, como se dice, y poner un poco de música y entrenar un poco. Es muy, muy importante. No lo hagas para estar en buen físico y tener buena forma. Hacelo por tu salud mental, hacelo por tu salud emocional. Como sabemos que el estrés y la ansiedad, si uno no los controla, esto causa problemas serios en la salud de la persona. También uno tiene que buscar cuál es la causa del estrés o de la ansiedad, porque a veces uno está una y otra vez pisando el mismo palito y uno no se da cuenta qué es lo que causa ese estrés. Si es hablar con ciertas personas, si es ir a ciertos lugares, si es ver ciertas cosas. Uno tiene que ser consciente y saber cuáles son los causantes de esto y alejarse por completo. ¿Ok? Algo muy importante también es pedir ayuda. Si uno vive en una burbuja, es muy fácil entrar en este estrés y en esta ansiedad cuando uno tiene que lidiar solo. Cuando uno tiene una piedra, por ejemplo, de 50 kilos, cargarlo a una persona es difícil, prácticamente imposible. Pero de a 2 personas pueden cargar el doble o el triple de peso que una sola persona puede cargar. O sea, encontrar tu comunidad, encontrar un grupo, encontrar un amigo, encontrar una amiga, encontrar un rabino, un moré, una morá, alguien, un entorno que también está creciendo y en desafío con vos, igual que vos. Entonces vas a poder crecer mucho mejor. Entonces, no estudies solo, estudia con alguien. No hagas Shabbat solo, haz Shabbat en comunidad. Si es Shiurim, si es Shabbat en el lazo, busca un entorno donde puedas crecer
con alguien junto. Ese es otro consejo. Después hay una historia muy interesante de que había un hombre que tenía un pájaro grande, lindo, muy sabio, muy inteligente, donde él la mandaba, le hacía sus viajes y el pájaro después de un tiempo volvía solito. Una vez este dueño busca a su pájaro y no lo encuentra. Busca por todo su bosque y lo encuentra en el medio tirado adentro de un barro de lodo, de suciedad. Pobrecito el pájaro, no podía salir, estaba estancado ahí, gritando y pidiendo ayuda. Finalmente este hombre lo saca, lo trae a casa, le tira agua con la manguera acá, allá, empieza a limpiar plumita por plumita, y la verdad le estaba tardando mucho. Hasta que de repente el pájaro da un sacudón y en instantes todo el barro y toda la suciedad salió del pájaro. ¿Qué significa esto? Nosotros nos puede pasar lo mismo. Esperamos que nos ayuden, que hagan por nosotros, que me limpien, que me saquen esto y hago tal terapia y voy a tal médico y pido ayuda acá y uno está dependiendo de su crecimiento de la ayuda externa. Pero ¿sabes de qué depende? De que vos te des ese sacudón en tu vida y empieces vos a ser dueño. Entonces, toda esa suciedad que tenés en vos, automáticamente se va a caer. Entonces, no dejes que otros agarren la rienda de tu vida. Empezá vos, agarrá, tenés claridad, tenés convicción de todos tus caminos y direcciones donde querés ir, y no dejes que otras personas, y no esperes que otras personas hagan lo que vos tenés que hacer. Otro consejo es, cuando el mundo te empieza a gritar, vos tenés que sentarte en una silla y cerrar los ojos y cerrar el oído y pensar en todas las cosas buenas y positivas que tenés en tu vida. Es muy difícil, pero es impresionante la serenidad y la tranquilidad que esto genera en vos. No es fácil, porque en el momento ese de estrés y de incertidumbre y de presión externa, uno no puede o a veces no quiere ¿sí? apagar todo, pero sentate en esa silla de meditación, la llamás. Tenés en tu casa una silla que solo la usás cuando estás estresado, cuando estás ansioso. Te sentás y empezás a meditar todas las cosas buenas que tenés en tu vida. Otro consejo es Shabbat. Porque Shabbat es el momento donde no hay presión de afuera, porque el trabajo no existe, las necesidades de afuera no existen, las expectativas de afuera no existen, existes vos. La ansiedad no existe en Shabbat, porque en Shabbat no puedes planificar nada a futuro. Solo existís vos en ese preciso momento. No hay nada más lindo. Empezá a aplicar Shabbat y vas a encontrar mucha paz interior. Y algunos consejos más para esto de tener la confianza en Dios. Mucha gente se ríe de que los rabinos decimos Baruch Hashem, gracias a Dios. Y lo decimos prácticamente donde se puede, hay un Baruch Hashem, hay un gracias a Dios. Pero la verdad es que decir Baruch Hashem, gracias a Dios, en cada momento es, de vuelta, despertar la conciencia que nosotros dependemos y estamos para lo que sea que Él necesite. Este es algo que también hablamos semana pasada. Él necesita, Él me necesita, sus necesidades, hablando de Dios, son más importantes que mis necesidades. Ya que Él me trajo al mundo, Él me necesita más de lo que yo necesito. Cuando yo descubro más para qué Él me necesita y no tanto para qué es lo que yo necesito, voy a poder vivir con mucha más tranquilidad. Ok, si no llegaste a cumplir con todas las tareas que tenés. ¿Ok? Porque igual no sos vos quien necesita.
No hay nada en la vida que vos necesites. Son todas necesidades impuestas en nuestra vida. Lo mismo a futuro. No hay nada que en el futuro vos tengas que realizar porque no depende de vos. El futuro no es para vos. Entonces, descubrí qué necesita él y vas a encontrar mucha más paz en tu casa, en tu vida. 2 consejos más es escuchar música. No cualquier música. No música que te distraiga. Porque no ese es el punto. Porque vos al distraerte estás, como se dice, poniendo más mugre debajo de la alfombra. Música que solucione. ¿Qué significa música que solucione? Hay músicas, en general la música es una expresión del alma. Entonces, hay músicas que quien la compuso estaba en un humor de rebeldía, de tirar todo por la ventana, y no es eso lo que vos querés generar en el momento donde querés mejorar tu carácter. ¿Sabés qué música tenés que escuchar? Música que viene de alguien que en el momento que la compuso estaba muy conectada con su alma. Estaba en un momento de mucha paz interior. No sé cuál música aconsejarte de la música no judía, pero te puedo decir que en el mundo judío, especialmente la música hasídica, que se llaman nigunim, melodías hasídicas, entra a Spotify y poné nigunim, vas a encontrar mucha conexión donde te conectás con aquel momento y aquella expresión del alma que el compositor tuvo. Nigunim, melodías que se compusieron en momentos de rezo, de meditación, en momentos de mucha conexión espiritual. Entonces, cuando te estás cayendo abajo, conectate ahí arriba. ¿Sabés cómo conectarte arriba? Hay nigunim, te llevan muy, muy alto. Una idea es una expresión de la cabeza. Hay ideas que son expresiones del corazón. Una melodía es una expresión del alma. Buscá nigunim, buscá melodías, buscá melodías hasídicas y vas a encontrar, por lo menos comparto en mí, mucha conexión espiritual y te levanta, te eleva y te transporta hacia ese momento de conexión. Y último consejo, y tal vez el más importante, porque lo más importante es mantener este tipo de encuentros, mantener este tipo de clases, más shiurim, más Torah. Que no sea solo por momentos esporádicos. Felicitaciones a todos los que están haciendo este curso, increíble, pero que continúe. Si es otro curso que Besat-Hashem, si Dios quiere, vamos a hacer, si es en YouTube, tengo ya casi 80 episodios de podcast, nos faltan momentos y oportunidades y medios que uno puede conectar su mente y corazón para salir del diluvio que hay afuera. ¿Qué hizo Noé? Noé, lo primero que hizo cuando vio que iba a venir un diluvio, le dijo a Dios, ¿sabes qué? Entrá al arca, entrá a un entorno seguro, de confianza, de crecimiento, de espiritualidad. Entonces, que no sea esporádico. Construí tu arca, construí tu espacio de crecimiento, construí tu espacio de conexión. Esos son algunos consejos. Más puntual, creo que increíble, ¿eh? Imposible. Entonces, esos son algunos consejos sobre el estrés, la ansiedad, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida en el día a día.